Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi compañero Rodrigo y yo presentaremos el siguiente trabajo respecto a la unidad 1 con el tema de violencia. Las películas que hemos elegido son Precious y La Hora Final. Respecto a los mensajes de la primera película, tenemos que la violencia sexual en la familia. En el escenario, la agresión ocurre en su propia habitación, un espacio que debería ser seguro y protector. La cama, como símbolo de descanso y refugio, se convierte en un lugar de dolor y de violencia. Al situar la violación dentro del hogar, la película enfatiza la traición de la confianza familiar. El escenario refleja cómo lo íntimo y cotidiano se transforma en una pesadilla. No existe escape posible, porque el peligro está dentro del entorno. Esto refuerza el mensaje de que la violencia intrafamiliar destruye cualquier noción de seguridad. En la acción, la película representa la violación de Precious de manera implícita pero clara. El padre entra a la habitación, se acuesta sobre ella y la fuerza, mientras la cámara enfoca el rostro de la joven. Ella permanece inmóvil, sin poder reaccionar, lo que refleja su miedo y sensación de impotencia. No hay diálogo, solo silencio, lo cual intensifica la crudeza de la escena. Precious aparece desconectada, como si estuviera ausente, un mecanismo de defensa frente al trauma. La acción muestra el abuso como un acto de poder y dominación de una manera profunda, la cual marca en su vida. Como segundo mensaje tenemos la violencia psicológica y emocional. Respecto al análisis del escenario, la violencia psicológica en Precious se manifiesta a través del maltrato de su madre, Mary, quien convierte el hogar en un espacio de opresión. Mary le insulta a Precious, limita sus oportunidades y la culpa por todos los abusos de su padre, obligándola a realizar labores domésticas con humillaciones constantes. La película muestra cómo este control emocional destruye la autoestima y refleja la reproducción de la violencia integracional. Respecto al análisis de los diálogos, tenemos de que la violencia psicológica se refleja claramente cargado en odio de la madre hacia ella, cuando menciona diciendo "tú hubiera abortado", generando vergüenza y culpa en Precious. También la culpa de desgracias ajenas y la acusa de desgracias respecto a su pareja, como decir que se lo robó, mostrando cómo el maltrato verbal daña su identidad. Las fantasías de Precious ilustran de una manera su deseo de escapar, evidenciando el impacto profundo de la violencia emocional en su percepción de sí misma y de su futuro. Respecto al contexto externo, cuando se filmó la película a finales del 2000, Estados Unidos se enfrentaba a desigualdad racial, pobreza urbana y tabúes sobre el embarazo adolescente y violencia doméstica, especialmente en barrios como Harlem. Los medios reforzaban estereotipos negativos y aunque la elección de Obama en 2008 dio esperanza, las problemáticas históricas de exclusión persistían. La película refleja también estas realidades dolorosas de la sociedad. Además abordan temas individualizados que afectan directamente la vida de las jóvenes afroamericanas en contextos urbanos. En el contexto interno, tenemos de que se desarrolla en Harlem, en Nueva York, a finales de los 80, en un contexto de pobreza y exclusión social. Muchas familias afroamericanas dependían de la asistencia social y enfrentaban desempleo elevado. La desigualdad económica bueno, se reflejaba en la falta de servicios básicos como la salud y la educación. Los barrios marginados quedaban rezagados frente al desarrollo urbano. La película muestra cómo estas condiciones limitaban las oportunidades de los sectores más vulnerables. La vida de Precious ejemplifica las carencias impuestas por las crisis económicas. Respecto al caso, tenemos de que en agosto del 2025 en Massachusetts, Daniel Arruda fue condenado por abusar sexualmente de sus tres hijas durante varios años. Este caso muestra cómo la violencia sexual puede ocurrir dentro del hogar, un lugar que debería brindar seguridad. La situación guarda la relación con la película Precious, donde el padre también abusa de la protagonista. Y tenemos de que ambas realidades reflejan un profundo daño físico y emocional que sufren las víctimas. Además, evidencian el silencio y la vulnerabilidad frente al poder del agresor familiar. Por último, resaltan la importancia de la denuncia y el rol de las instituciones para proteger a los menores. Como primera opinión, podemos decir de que el caso de Daniel Arruda, condenado en el 2025 por abusar de sus tres hijas, refleja el mensaje de Precious.
la violencia sexual en la familia. En ambos casos el padre traiciona el hogar, un espacio que debería ser seguro. Las víctimas sufren abuso y secuelas profundas sin poder escapar. La violación se ejerce como control y el silencio refuerza el poder del agresor. Tanto la ficción como la realidad evidencian la gravedad de este problema. Esto muestra que el problema sigue vigente y es un reflejo doloroso de la sociedad. Es fundamental visibilizar estos casos para generar conciencia y prevenir futuros abusos. Como segunda opinión, tenemos que la noticia de Daniela Ruda refleja el mensaje de Precious sobre la violencia psicológica y emocional. Al igual que Mary agrede verbalmente a Precious, las víctimas se enfrentaron a abuso físico y un profundo trauma emocional. Que el agresor sea su propio padre refuerza miedo, culpa y silencio, igual que en la película. El hogar deja de ser un espacio seguro y se convierte en un lugar doloroso y sometido. Las secuelas psicológicas dificultan denunciar al padre y dejan huellas duraderas. Ambos casos muestran que la violencia emocional puede ser tan devastador como la sexual. Como conclusión, tenemos de que la película y el caso de Anela Ruda muestran que la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema grave y vigente. La violencia sexual y psicológica destruye la seguridad del hogar y deja profundamente secuelas en las víctimas. El silencio, la culpa y el miedo siempre van a estar perpetuos en esos abusos, mientras que las secuelas emocionales pueden ser tan dañinas como las físicas. La denuncia y el apoyo institucional son clave para poder romper con el ciclo de la violencia. Es fundamental para generar conciencia y promover cambios sociales. Doy el pase a mi compañero Rodrigo. Muy buenas noches, yo soy Rodrigo Ramírez y a continuación analizaremos la segunda película, La Hora Final del 2017. En primer lugar, podemos identificar dos mensajes acerca de la película. La primera es la violencia perpetrada por parte del Estado y en este caso podemos analizar en primer lugar la acción y es una escena en la cual mientras Carlos y Gabriela conducen por la carretera son detenidos por policías. Si bien parece un control de rutina, es solamente una treta para secuestrarlos y llevarlos a dos cámaras de tortura. La pareja es llevada a cuartos separados y sin iluminación, donde son sometidos a diferentes torturas por parte de los agentes del SIN, mientras ellos preguntan por la ubicación del hermano de Gabriela. Analizando los diálogos, al inicio de la tortura por parte de un agente del SIN hacia Gabriela Coronado, este va a proceder a insultarla y mencionar su procedencia yacuchana, mencionando cosas como ayacuchana tenías que ser, padre terruco, madre terruca, hijos terrucos. Es con estas palabras que posteriormente va a proceder a torturarla, e incluso en las escenas, cuando Carlos está siendo sometido, él puede oír sus gritos de dolor. Okay. El otro mensaje, si se puede decir, es la violencia al prójimo como tal. Y en este podemos analizar un escenario en específico porque nos encontramos en una noche oscura donde Fidel está conduciendo un auto, cuando de repente su hermana Gabriela decide meterse a él para hablar con su hermano. En el transcurso de su discusión, el carro se detiene de repente en una calle llena de gente para que posteriormente se prenden llamas y cuando los dos hermanos salen del auto, este explota, dejando un vecindario lleno de humo, fuego y muchos heridos. Es así como podemos ver que Fidel es alguien indolente ante las víctimas de la explosión, por lo que su hermana procederá a arrestarlo. Si analizamos la acción, podemos ver que cuando Gabriela encuentra a su hermano Fidel, ella trata de que él entre en razón y se dé a la fuga, puesto que sus compañeros saben que él es un senderista. Mientras tanto, el joven desprecia a su hermana, pero posterior a eso, el carro se detiene en una calle llena de gente, así que los hermanos deciden salir de ahí. Pero cuando el auto ha explotado, aparecen policías para detener a Fidel, pero es Gabriela quien decide esposarlo mientras ella está decepcionada de su hermano. Ahora bien, si analizamos el contexto externo, debemos detallar que La Hora Final fue dirigida por Eduardo Mendoza, estrenada en el año 2017.
En este año se cumplieron 25 años de la denominada Operación Victoria, labor de investigación en la cual se dio la captura de Abimael Guzmán por parte del grupo GEIN, el Grupo de Inteligencia Nacional. También se tiene en cuenta que en ese año los 87 agentes del Grupo Especial de Inteligencia serían declarados como héroes por parte del Congreso de la República. Normalmente serían héroes de la democracia. Por otra parte, en el contexto interno, los escenarios y el contexto del filme se sitúan en el año de 1992, año donde se suscitan hechos relevantes para la historia del Perú, tales como pues el autogolpe de estado del expresidente Alberto Fujimori y la posterior captura de Abimael Guzmán por el GEIN. Además de ello, los personajes del filme están inspirados en los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, los cuales pasaron a la historia por ser responsables de la captura del líder senderista, lo cual plasma más que nada su labor de inteligencia. Si nos remitimos a un caso en concreto, podemos revelar que el día 14 de agosto de este presente año 2025, la presidenta Dina Boluarte firmó la controversial ley 32419, la cual fue propuesta por el Congreso de la República. Esta ley declara la amnistía para policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 al 2000. Lo controversial de esta ley es que se está concediendo el perdón a aquellas personas que cometieron atropellos a los derechos humanos de las comunidades campesinas en favor de la lucha del terrorismo, por lo cual se le ha criticado esta ley por considerarla de favorecer a la impunidad. Ahora bien, como primera opinión, si nos referimos a la violencia ejercida por parte del Estado, debemos darnos cuenta que en el periodo de 1980 al 2000, varios agentes del Estado, entre militares y policías, ejercieron actos de violencia contra miembros de comunidades campesinas. La razón a eso se debe a que varios de ellos no podían distinguir entre los subversivos y los pobladores al no haber sido parte del entorno. Es por esta razón que recurrieron a la violencia a pesar de que todos los miembros, o bueno, algunos de los miembros de aquellos pueblos, no estaban directamente coludidos con los terroristas, lo cual llevó a diferencias matanzas de inocentes, por los cuales posteriormente se les procesaría por esos crímenes. No obstante, en el presente año se ha observado que estos se han visto beneficiados por la ley de amnistía, pero aún quedan presentes esos actos violentos en la historia. Como segunda opinión, cuando se habla de la violencia al prójimo, nos referimos a que las personas como tal pueden ejercer violencia hacia sus hijos, sus parejas, e incluso las personas que no conozcan. Si bien podemos relacionar la noticia de la ley de amnistía con el filme, nos damos cuenta que durante el conflicto armado interno, muchos militares cometieron actos deplorables hacia hombres, mujeres y niños de esas comunidades campesinas, familias que no tenían nada que ver con Sendero. En ese sentido, la violencia se desborda y siempre va a afectar a los más vulnerables. Como conclusión, la película de la hora final no solamente nos cuenta la historia de la labor de inteligencia que realizó el GEIN para acabar con la cabeza de Sendero Luminoso. Sus subtramas nos demuestran cómo es que la violencia se ha venido ejerciendo por parte de varios grupos e individuos y cómo esta ha afectado a la sociedad peruana desde entonces. En el filme podemos ver lo siguiente: el Estado y sus agentes son capaces de ejercer violencia hacia otros miembros de la comunidad o hacia sus propios miembros. Los terroristas ejercen violencia a través de sus ideas y las personas comunes lo hacen con sus familias, las cuales pueden ser como la de Gabriela o Carlos. Con eso sería todo. Mi nombre es Rodrigo Ramírez y muchas gracias.